Inquietantes, sin más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para esta ocasión traigo 3 cintas que no son para todo el mundo, por varios motivos, desde el estilo hasta el género. Sin embargo, por si tengo algún curioso por aquí, voy a hablaros de ellas, porque os aseguro que son muy interesantes e incómodas de ver, a riesgo de saber que su público es reducido. Además, no siempre voy a contentaros, iros acostumbrando. Vamos a por ello sin más historias. Sentaros cómodamente y disfrutad de este viaje. Nuestra primera parada es, justo, la primera cinta que traje con los reels de mis redes sociales. Un largometraje stop motion bastante curioso. Mad God. Una figura que conocen como el asesino desciende de los cielos a un pozo de pesadilla que alberga monstruos, titanes y crueldad pura. Una película nacida directamente de los terrores nocturnos de alguien con demasiada imaginación, de esas que no siguen una lógica clara, pero que se sienten extrañamente coherentes mientras la ves. No se trata de una historia corriente, sino de una experiencia construida a base de imágenes, sensaciones y una atmósfera que resulta tan fascinante como perturbadora. Phil Tippett, maestro de los efectos visuales, da forma aquí a un proyecto que tardó décadas en completarse, casi 30 años para ser más exactos. Y eso se nota en cada detalle. Desde el primer momento nos sumergimos en un mundo industrial oscuro y decadente, donde una figura desciende a lo más profundo sin que tengamos del todo claro el porqué, permitiendo al espectador dejarse llevar al observar y aceptar que no todo tiene que tener un sentido. Cada escenario, cada criatura y cada movimiento están cargados de una intención que va más allá de lo narrativo. La técnica de stop motion en esta cinta es simplemente impresionante, pero no por su perfección, sino por la capacidad de generar incomodidad. Todo es sucio, orgánico y casi tangible, como si pudieras tocar ese mundo y notar que algo no va bien. No hay descanso ni alivio, solo una sucesión de acontecimientos que construyen una sensación constante de opresión. Mad God no es un largometraje para todos al exigir paciencia, estómago y una cierta predisposición a entrar en el juego. Pero si conectas con lo que propone, es difícil de olvidar, inquietante, hipnótica y muy desagradable en el mejor de los sentidos posibles, una obra única con la intención de grabarse en el subconsciente de quien la ve, y alimentar así el imaginario retorcido de la mente humana. Continuamos con el stop motion, pero en esta ocasión de una forma mucho más casera y con juegos visuales muy creativos. La Casa Lobo. María es una joven que se refugia en una casa tras escapar de una secta religiosa en Chile. Como si estuviera en un sueño, la casa reacciona a los sentimientos de María y hace que su estancia se convierta en una pesadilla. Todavía recuerdo mis sensaciones al verla. Jamás me sentí tan incómodo con una película, porque la cinta no busca asustar de la forma habitual, sino perturbar al alma e invadir poco a poco la cabeza del espectador. Inspirada en hechos reales, la película construye un relato que se mueve entre el cuento y la pesadilla, sin dejar claro dónde empieza uno y dónde termina el otro. Su animación, sin ser nada nuevo para este mundillo, es extremadamente artesanal y parece uno de aquellos vídeos del YouTube más primigenio, donde un aficionado narra una historia con los medios de los que dispone. Gracias a esto se construye todo aún mejor, porque desde algo tan primario nos cuentan una historia trágica repleta de horrores e inquietudes, cambiando todo constantemente sin parar. Nada es fijo, nada es real del todo, y todo crece escena a escena. No hay sustos fáciles ni golpes de efecto, sino una atmósfera que se va volviendo cada vez más densa, apoyada en una especie de cuento infantil retorcido donde la voz narradora no es del todo fiable. La Casa Lobo es una de esas obras que dejan una sensación extraña al terminar, porque parece que sales de un lugar poco seguro al que decidiste ingresar por curiosidad y terminas arrastrando contigo marcas de algo o de alguien, y estas pesan más que nada. Una propuesta única pero exigente. Advertidos quedáis.
Nuestra última parada es con una cinta española muy, pero que muy original, porque las formas parecen surgidas de una mente joven, pero la trama nace de una mente adulta que sabe juntar el humor con el terror y el misterio. Gritos en el pasillo. Un prestigioso ilustrador de cuentos infantiles es contratado por el director de un manicomio. Su misión será decorar las paredes con dibujos para mejorar el ambiente del lugar. Parece un trabajo fácil, pero las cosas se complican cuando el dibujante descubre un oscuro pasillo donde escucha gritos escalofriantes. A simple vista puede parecer una broma, un experimento sin demasiado sentido, pero termina convirtiéndose en algo bastante interesante y mucho más extraño de lo que uno puede esperar, porque juega muy bien con lo absurdo para generar esa particularidad tan suya. Además está realizada con cacahuetes reales como protagonistas. Literalmente son cacahuetes pegados a un palo y pintados. Toda la cinta es como ver un proyecto audiovisual escolar llevado a una escala mayor, con escenarios artesanales y hechos con materiales reciclados. Y la cantidad de cacahuetes que tuvieron que utilizar fue absurdamente grande, porque terminaban por estropearse o por romperse, así que no fue algo de un solo día y ya. Pero más allá de su apariencia, hay una sensación constante de caos, de falta de control que beneficia a la trama, y acaba generando esa atmósfera tan inquietante, aunque no sea de forma intencionada en la mayoría de los casos. El uso de los elementos tan simples y llevados al extremo provoca que todo resulte poco natural, pero de alguna forma funciona. Y es que no es una película fácil de recomendar ni mucho menos, porque depende mucho de cómo entres en su propuesta. Pero si buscáis algo diferente que rompa por completo con lo convencional y os deje una sensación difícil de explicar, esta es una de esas experiencias que para bien o para mal no se van a olvidar fácilmente. Así que no dudéis en darle una oportunidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Un viajecito peculiar, ¿verdad? Pero como decía al principio, no siempre voy a daros comodidad absoluta, como por ejemplo en el próximo episodio, el cual va a ser el primero en su estilo. Ya os comenté que traería algunos capítulos hablando de forma más particular de ciertas cintas, por lo que os dejo una tarea para la semana que viene si queréis evitar los spoilers. Buscad y veros Pinocho de Guillermo del Toro, porque será la próxima cinta de la que hable. Pero por lo pronto, eso es todo, amigos. No olvidéis que podéis seguirme en Instagram, Twitter y TikTok como Mirbler, que podéis dejarme en comentarios o mensajes en mis redes sociales películas que os gustaría que tratase y compartid el podcast si os gusta lo que escucháis. Muchas gracias a todos y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.